Bienvenidos al lado oscuro. Hoy haremos un listado top de películas más renombradas de Martin Scorsese, uno de los directores más importantes del cine. La mayoría de ellas son cintas que muchos consideran imprescindibles. Este es mi top 7 de películas dedicada a Martin Scorsese. Antes de comenzar, inmediatamente te invito a suscribirte al canal. Subo videos de tops, resúmenes y análisis de películas. Bien, sin más demoras, comencemos. Top 7 películas de Martin Scorsese recomendadas. 1. Pandillas de Nueva York. Gangs of New York, titulada Pandillas de Nueva York en Hispanoamérica, es una película histórica del año 2002. Ambientada durante la mitad del siglo XIX en el barrio de Five Points de Nueva York. La película está en parte inspirada en el libro The Gangs of New York de Herbert Asbury. En el barrio pobre de Five Points, en 1846, dos bandas, la Confederación Protestante de Nativos Americanos, dirigida por William Bill the Butcher Cutting, y el inmigrante católico irlandés Dead Rabbits, dirigido por Chris Fallon, se involucran en una batalla para determinar qué facción dominará el territorio. Durante la brutal confrontación, Bill mata a Fallon y declara ilegales a los Dead Rabbits. Habiendo presenciado esto, el hijo pequeño de Fallon esconde el cuchillo que mató a su padre y es llevado a un orfanato en Blackwell Island. En 1862, el hijo de Fallon, que ahora usa el alias Amsterdam, regresa al barrio Five Points en busca de venganza. La cinta se centrará en la venganza de Amsterdam, mientras la ciudad se ve sumida en una batalla entre bandas y el inminente proceso de guerra civil norteamericana. Pandilla de Nueva York es una película de carácter épico que describe un proceso histórico poco conocido de la ciudad de Nueva York. Sobresale por su diseño de producción alabado por la crítica. Esto, unido al trabajo lingüístico de intentar recrear las variaciones dialectales de los inmigrantes de la época, hacen de esta obra algo único en la filmografía del director. La recreación histórica de la ciudad de Nueva York es magnífica. Un portento que queda plasmado en este filme de gángsteres del siglo XIX. Muy recomendable. 2. La última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo es una película estadounidense-canadiense protagonizada por Willem Dafoe. Está basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis. La película incluye un descargo de responsabilidad por parte del director, que dice: esta película no se basa en los evangelios, sino en la exploración ficticia del conflicto espiritual eterno. Jesús de Nazaret es un carpintero en la Judea ocupada por los romanos, dividido entre sus propios deseos y su conocimiento de que Dios tiene un plan para él. Después de salvar a María Magdalena de una turba reunida para apedrearla por prostitución y trabajar en sábado, Jesús comienza a predicar. Adquiere discípulos, pero incluso así no está seguro de su papel. La película describe la vida de Jesucristo y su lucha con diversas formas de tentación, como el miedo, la duda, la desgana y la lujuria. El filme muestra a Cristo tentado a vivir una existencia distinta de la de ser un Mesías, una vida que podría haberle dado felicidad. Sin embargo, esto tiene más implicaciones que las que el personaje puede suponer. Ampliamente criticada por mostrar un Jesús humano, que tiene intimidad con mujeres y posee dudas existenciales, la película sobresale por la gran reflexión acerca de la espiritualidad. No hay burla ni cinismo en ella, sino un acercamiento racional a los objetivos del personaje. Sobresale por mostrarnos un Jesús que lucha consigo mismo, se cuestiona y con gran sufrimiento se acerca a su camino. Una de las grandes películas de todos los tiempos. 3.
Goodfellas. Goodfellas, titulada Uno de los nuestros en España y Buenos muchachos en Hispanoamérica, es una película estadounidense de drama criminal basada en un hecho real, del año 1990. Está basada en el libro Vice-Guy, de Nicholas Pileggi. Fue protagonizada por Ray Liotta, Robert De Niro y Joe Pesci. En 1955, un joven, Henry Hill, se enamora de la vida criminal y la presencia de la mafia en su barrio de clase trabajadora italoamericana en Brooklyn. Empieza a trabajar para el mafioso local, Paul Paulie Cicero, y sus asociados, James Jimmy Conway, un gángster y secuestrador de camiones irlandés estadounidense, y Tommy DeVito, un compañero delincuente juvenil. Henry gradualmente se abre camino en la organización, poco a poco con crímenes menores, hasta realizar otros más graves. Cada uno de ellos tendrá un desarrollo dentro de la organización mafiosa, pero un crimen terminará precipitando consecuencias sobre el futuro de los protagonistas. La película narra el ascenso y caída del asociado de la mafia Henry Hill y sus amigos y familiares desde 1955 hasta 1980. En esta vemos asesinatos, traiciones, búsqueda de poder y desengaño frente a los sueños que cada personaje tuvo en un principio. Goodfellas es ampliamente considerada como una de las mejores películas jamás realizadas, particularmente en el género de gángsteres. 4. The Age of Innocence. La Edad de la Inocencia es una adaptación cinematográfica de 1993 de la novela homónima de 1920, escrita por Edith Barton, protagonizada por Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder. En la ciudad de Nueva York, en 1870, el caballeroso abogado Newland Archer planea casarse con la respetable joven May Whelan. La prima de May, la heredera estadounidense, la condesa Ellen Olenska, ha regresado a Nueva York después de un matrimonio desastroso con un conde polaco. Al principio, la sociedad la condena al ostracismo y se difunden rumores viciosos, pero mientras la familia de May apoya audazmente a la condesa, gradualmente es aceptada por las mejores familias antiguas de Nueva York. La condesa, con la ayuda de Archer, puede volver a insertarse en la vida social de la ciudad. Archer anuncia prematuramente su compromiso con May, pero a medida que conoce a la condesa, comienza a apreciar sus puntos de vista poco convencionales sobre la sociedad de Nueva York y se desilusiona cada vez más con su joven prometida May y su inocencia, falta de opinión personal y sentido de identidad. La novela triste y elegantemente divertida de Edith Barton sobre la alta sociedad de Nueva York en la década de 1870, la historia de la pasión de un hombre aplastada, la incluyo por el gran trabajo de Scorsese en adaptar esta singular historia de un romance inconcluso, tan diferente a cualquier otra de sus películas, y sin embargo con un equilibrio emocional impecable. Una de mis favoritas. 5. Hugo. Hugo es una película estadounidense de drama y aventuras del año 2011, protagonizada por Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz y Ben Kingsley. Está basada en el libro La invención de Hugo Cabret, escrito por Brian Selznick. En 1931, en París, Hugo Cabret, de 14 años, vive con su padre viudo, un relojero que trabaja en un museo. El padre de Hugo encuentra un autómata roto, un hombre mecánico creado para escribir con un bolígrafo. Hugo y él intentan repararlo. Cuando su padre muere en un incendio, Hugo se va a vivir con el hermano alcohólico de su padre, el tío Claude, que mantiene los relojes en la estación de tren Gare Montparnasse.
Cuando Cloud desaparece, Hugo sigue manteniendo los relojes, temiendo que el inspector de la estación, Gustav Dasté, lo despida. Hugo intenta reparar el autómata. Él, sin embargo, es sorprendido robando piezas de una juguetería, y el propietario George toma su cuaderno de apuntes y amenaza con destruirlo. El hombre entonces le propone que trabaje en su juguetería. El joven descubrirá a través de este vínculo un secreto sorprendente. Hugo sobresale por la reconstrucción de eventos históricos. Es sobre todo un filme que habla del origen del cine. Scorsese logra reconstruir casi de manera artesanal los procedimientos del cine en sus inicios, mezclados con la fascinación que siente por la historia y características de la vida de Georges Méliès, cineasta francés de comienzo de siglo, y también los autómatas mecánicos. Su fracaso en taquilla no desmerece esta pieza de arte, de lo mejor hecho por el director. 6. The Wolf of Wall Street. El Lobo de Wall Street es una película de 2013, basada en la memoria del mismo nombre de Jordan Belfort, protagonizada por Leonardo DiCaprio como Belfort. Se trata de la quinta colaboración entre Scorsese y DiCaprio. En 1987, Jordan Belfort consigue un trabajo como corredor de bolsa en Wall Street. Rápidamente se ve atraído por la cultura del corredor de bolsa, impulsado por las drogas y la creencia de que el único objetivo de un corredor es ganar dinero para sí mismo. Poco después, Jordan se hace amigo de su vecino, Donny Assoff, y los dos fundan su propia compañía. Las tácticas y el arte de vender de Jordan implican inflar el precio de una acción mediante la emisión de declaraciones positivas engañosas para venderla a un precio aumentado artificialmente. Para encubrir esto, Jordan le da a la firma un nombre que suena respetable, Stratton Oakman, en 1989. Gracias a esto, Jordan se vuelve inmensamente exitoso y se desliza hacia un estilo de vida decadente. Sin embargo, el FBI está tras sus pasos sin que se haya dado cuenta. Criticada por el lenguaje y experiencias narradas en la cinta, así como por romantizar para muchos la vida de exceso del protagonista, El Lobo de Wall Street sobresale por la descripción cruda del ascenso y caída del protagonista, involucrado en corrupción y fraude desenfrenados, que finalmente lo llevaron a su caída. Gran descripción del director de un personaje complejo. 7. Taxi Driver. Taxi Driver es una película estadounidense dramática de 1976, protagonizada por Robert De Niro. Travis Bickle es un veterano de guerra de Vietnam y de la Marina de los Estados Unidos, dado de baja honorablemente. De 26 años de edad, sufre un trastorno de estrés postraumático y vive aislado en la ciudad de Nueva York. Travis acepta un trabajo como taxista en el turno de noche para hacer frente a su insomnio crónico. Frecuenta los cines para adultos de la calle 42 y lleva un diario en el que conscientemente intenta incluir aforismos como "solo estás tan sano como te sientes" para motivarse. La película sigue a Travis Bickle mientras trabaja por las noches en la ciudad y se involucra con Betsy, una voluntaria de campaña del senador y candidato presidencial Charles Palantine, y con la joven Iris, una trabajadora de la calle adolescente a la que fantasea salvar de su sórdida vida. A medida que avanza el metraje vemos el deterioro mental del personaje que, debido al insomnio y a traumas personales, comete acciones que lo hacen bordear la locura y el suicidio. Taxi Driver sobresale por la violencia gráfica, pero sobre todo por su ambigüedad que logra confundir un psicótico con un héroe en una sociedad aún afectada por la guerra de Vietnam. Un filme circular de gran intensidad, la descripción definitiva de un antihéroe sin simpatías, película perdurable del director. Y bien, este fue mi top de película de Martin Scorsese.
Recomiendo toda su filmografía, pero sobre todo las películas de mi top. Si el video te gustó, suscríbete y dale like, te lo agradeceré. Esto ha sido El Lado Oscuro. Nos vemos en el siguiente video.